Buenas tardes. Bueno, buenas tardes estudiantes, ¿cómo van? Bien, profe. Buenas tardes. Bueno, profe. Bueno, entonces, para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que nos concluye en este primer momento de autoaprendizaje en cuanto a las características de lo que se ha hecho y los ejercicios que se vienen de acá en adelante, ¿no? Estoy confirmando entonces, dándole la última entrada a Laura, a Milady, que ya se están conectando. Vamos a dividir el día de hoy la clase en dos segmentos, llamémoslo así. Un poco hacer el llamado o de pronto hacer una revisión de lo que se ha venido trabajando, de lo que se ha procesado hasta el día de hoy. Para ello, entonces, en este primer momento voy a mirar un poco sobre esos avances que algunos enviaron y el ejercicio de segunda etapa va a ser, vamos a ver un videito para mirar un poco lo del procesamiento de lo que tiene que ver con el eje con el gran bloque programático, perdón, o eje, el gran eje problemático, en donde vamos a diferenciar un poco eh, o lo que pasa cuando una persona tiene un nacimiento en Japón, en Colombia, en Suiza. Vamos a mirar un poco esa visión de pensamiento, esa visión de querer estudiar, de querer programarse como persona y como profesional, y pues creo que nos va a servir un poco para, para poder ahí y avanzar en lo que tiene que ver con los procesos de pensamiento. ¿Listo? Bueno, entonces como primer momento, se alcanzaron a hacer retroalimentaciones de 9 o 10 trabajos que se alcanzaron a enviar, ¿no? Recuerden que pues los trabajos, el máximo tiempo para ser retroalimentado es aproximadamente hasta el jueves en la noche, antes de llegar al fin de semana donde hay clase y pues que mañana se cumple el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que ver con eso. Y alcanzaré en un último momento a hablar un poco sobre lo que va a ser la primera autoevaluación virtual, ¿no, muchachos? Que es el próximo fin de semana, que son las 5 preguntas, en donde una pregunta tiene que ver con la parte de formación, la parte de lectura, y las otras 4 preguntas que tienen que ver con el procesamiento de la información entre escoger entre A, B, C o D, según lo que indica la guía didáctica y los procesos que lleva el programa. Entonces vamos a mirar un poco eso. Antes de arrancar entonces, quisiera que alguien de manera voluntaria me diera de manera global o iniciara un poco sobre ese proceso que hizo de lectura sobre el documento de la profesora Paula Carlino. Hablábamos hace unos días sobre que el documento era necesario e importante para los procesamientos de lectura en el proceso de formación universitarios y sobre todo en el proceso de formación ustedes como futuros administradores financieros, ¿no? Da unas pautas ella, da unos conceptos que mucho alcanzamos a hablar un poquito que son claros, precisos, pero también era como un llamado de atención, una echada de vaina, como que hey, pónganse mosca, pónganse pilas. Entonces, quisiera escucharlos un poco cómo fue ese proceso de lectura y cómo les pareció el documento. Listo, entonces abrimos eh, el pequeño debate para hablar un poco sobre el documento. Los escucho, sí. Profe, voy a empezar yo. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Julián, siga, por favor. Sí, Julián, lo Bueno. escuchamos, dale. Ahorita sí. Profe, pues a mí lo que más me llamó la atención de la lectura, lo que más me gustó fue donde hablan que, pues, hay algo que le llaman método didáctico común, o el método didáctico, sí, el más utilizado en las aulas de clase, que son la clásica, la que los docentes preparan un tema para explicarlo a los estudiantes, pero solamente transmiten
digamos, un pequeño segmento, una pequeña parte de lo que realmente el estudiante, el alumno debería abordar, debería conocer. Entonces, ahí mencionaban que pues era importante y era bueno como cambiar esa metodología de aprendizaje de una manera que las clases fueran como más dinámicas, ¿sí? Por ejemplo, eh, hoy lo hicimos con el profesor de contabilidad en la clase ahora anterior. Vimos una parte como de teoría, unos conceptos, y el otro segmento fue como de investigación para nosotros consultar, leer un poco y después resultamos como socializando entre todos. Así, pues me parece que esa parte, eso que estaba en la lectura, sí, la verdad, a mí me gustó bastante, estoy de acuerdo porque así las clases son menos aburridas, de pronto despierta como más interés entre los estudiantes y pues usted sabe que cuando uno está, digamos, ahí, pues en el ping-pong, ahí, pues uno entiende más fácil, o sea, después de que usted tenga conocimiento sobre algún tema, usted va a participar más y pues con la socialización entre todos, pues se aprende mejor, en mi opinión. Listo, Julián. Comparto con lo que dice mi tocayo. ¿Por qué? Sí, claro, la clase, y más que todo utilizando este momento estas dinámicas de tecnología, ¿no? Pero yo le diría a Julián y a todos ustedes, muchachos, pero ¿cómo yo me hago partícipe de algo frente a una clase? Yo siempre digo, bueno, quien lee anticipadamente se va a notar en clase que ha leído y va a tener una participación activa. Ustedes saben que desde el semestre pasado nos reímos, hacemos el chiste, pero siempre enfocados en que si yo leo, yo participo. Y aquí ustedes son los 13, 14 de siempre y ya tienen una característica de quienes siempre son los que participan. Este semestre me ha gustado y me ha llamado la atención, ya que estamos utilizando el ejercicio de lo que plantea Julián frente al proceso de lectura de Carlino, que muchos de ustedes se están motivando a participar, ¿cierto? Yo les dije a ustedes desde la primera clase hace un mes aproximadamente, muchachos. Bueno, esta clase sí va a tener que ver con el proceso comunicativo, vamos a hablar un poquito sobre procesos de lectura, de escritura, pero hay un ingrediente nuevo que es el proceso de la información frente a un proceso de pensamiento activo y positivo. Y usted decía, uy, qué bueno, profe, sí, porque pues muchas veces entramos animados a algo, a querer a un trabajo, un nuevo grupo de compañeros, de profesores en mi caso, una nueva institución, la universidad, y uno llega como con esas baterías recargadas, pero empieza uno a notar que como que bueno, cada uno en su cuento y eso, entonces no hay una reciprocidad de información. Entonces, importante lo que dice Julián, en donde todos nos motivemos y sobre todo que sea agradable hablando del espacio de la clase, ¿de acuerdo? Gracias, Julián. ¿Quién más quiere hacer algún comentario sobre el proceso de la información que Ok. leyó, por favor? Profe, yo. Bueno, ahí todo el documento que Paulina Carlino escribe, se trata más que todo, ella se hace como preguntas. Ella dice que digamos que por qué los estudiantes no aprenden. Eso es como una de las preguntas. Entonces ella ahí dice, lo que decía mi compañero, era que digamos que los profesores, bueno, ellos hacen todo el esfuerzo para, digamos, dar a conocer sus conocimientos, transferirlos, decía ahí, a los estudiantes, pero que los estudiantes no ponemos atención, que no ponen atención. ¿Y por qué sería que por qué nosotros no ponemos atención? ¿Por qué pasaría eso? Entonces ahí pues ella describe que sería muy bueno que implementar nuevas metodologías de aprendizaje para que los estudiantes de una u otra manera se motivaran a estar en las clases y aprendieran algo sobre lo que estaba, del tema que se estaba hablando. Tiene el micrófono apagado. Gracias, Natalia. Interesante lo que dice Natalia frente a que, pues no es que nosotros los profes nos echemos la culpa a los estudiantes a los profes, ¿no? Siempre Ujú. tiene que haber un tú me das, yo te doy. Yo a ustedes les doy toda la información y yo espero que ustedes me pregunten, ¿cierto? Me Sino que eso llamen, era lo por que ahí decía el uno que otro documento. me... No, tranquila, sí, es que eso es cierto, por eso.
porque muchas veces uno da la información asumiendo que como ya estamos en la educación superior, en la universidad, y que ustedes son responsables, sí, estudian, trabajan, tienen esposo, esposa, tienen que atender a sus hijos, bueno, todo ese tipo de condiciones, pero pues si usted se metió a estudiar es porque quiere aprender y quiere tener un grado de responsabilidad y al final obtener un título profesional, eso todos lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, uno como profe espera que lo que uno nutra teóricamente, participativamente, con videos, con eso, haya una retroalimentación de parte de ustedes que también participen en la clase, ¿cierto? Por lo general. Yo sé que muchos de ustedes son muy callados de los 13, 14, pero siempre como que los productos me sorprenden y decir, uy, esto está de aquello, por eso los comentarios son buen avance, pero creo que le puede mejorar a esto, puede hacer aquello. Quienes se fueron por el lado del resumen, quienes se fueron por el lado del texto argumentativo, ¿cierto? Por eso les di la libertad, ese libre albedrío de que quien lo quiera hacer, váyase por un lado, váyase por el otro, pero trate de hacerlo teniendo en cuenta que la lectura es muy agradable y como que nos da ese despiértese, ¿cierto? Lo que dice Natalia es cierto. ¿Quién más quiere participar, por favor? Profe, Profe, Diana y después Diana. Kevin. Listo, tranquilo. Ujú, Diana, Kevin, gracias. listo. Profe, o sea, la importancia de nosotros ser investigativos es porque siempre estamos adquiriendo nuevos conocimientos y estamos cogiendo como más confianza y todo, ¿cierto? Dice que no hay que darnos como, o sea, darnos como las fuentes, como las bibliografías, para nosotros ir, tomar la iniciativa de nosotros mismos consultar, o sea, para así nosotros ir obteniendo más conocimientos, porque a la vez, o sea, dicen que los que más están aprendiendo son los profesores, ¿no? De todos nosotros, porque ellos como, claro, ellos para llegarnos a nosotros, los docentes siempre buscan otra manera, otra, están consultando, están investigando para llegarnos a nosotros. Entonces nosotros también debemos como estar de la mano y estar también consultando, estar, o sea, dando como ese, sí, como usted dijo que tú me das y yo recibo. Me parece que es muy buena esa reflexión que daban ahí. Listo. Diana lo dice, ¿no? Hay que esperar no solamente lo que nos da el profe aquí en la clase, sea de manera presencial, de manera virtual, sino que yo también tener esa capacidad de querer investigar. Y yo sé que muchos de ustedes no mascan entero, y ya me he dado cuenta desde el semestre pasado, en donde hay una información básica en el módulo, en la guía didáctica, hay unas guías fuentes en cada uno de los procesos de cada unidad temática, pero yo sé que muchos de ustedes son inquietos y empiezan a escurriñar por aquí, por allá, decir, lo que el profe nos dijo, sí es aquí, pero aquí también me lo dicen de otra manera y uno lo puede mejorar. La idea de las lecturas básicas en el caso de mi asignatura es dar fuentes de información precisas con un tema específico, pero que sea esa invitación de querer y consultar un poco más, como comúnmente y coloquialmente, no querer tragar entero todo lo que nos dice el profe de X espacio académico. Listo, Diana, gracias. Kevin. profe, pues yo iba a tocar también lo que dijo Diana respecto a lo de pues, como la enseñanza tradicional, que pues el profesor estudia, lee para pues alimentar a los estudiantes, pero pues en sí los estudiantes solamente lo único que hacen es tomar apuntes y pues en sí no les queda nada. Por eso hay un pedazo en la lectura en el que dice que muchos estudiantes ya llegan y se gradúan, son profesionales y no saben prácticamente ni leer, ni escribir, ni redactar un documento. Por la misma razón de que pues, primero que todo, hay que partir que el estudio uno lo debe aplicar como un autoconocimiento que debe de uno no conformarse con lo que le estén dando en donde está estudiando, sino que también debe de consultar, porque el que lee aprende y aumenta ¿cómo es que? Su Aumenta léxico. sí. Y fuera de eso también tiene más facilidad de poderse expresar al momento de, de redactar algún documento o hacer algún aporte cuando sea necesario. Listo, Kevin, gracias por su comentario. Importante también lo que dice Kevin y es un llamado de atención, pero lo hace el documento como también como de manera muy respetuosa.
Sale mucho profesional de la universidad todos los años, ¿no? Sea aquí en Colombia, en el Perú, en Estados Unidos. Pero entonces somos profesionales, pues son profesionales que como que, bueno, sí, soy profesional, me convertí en administrador financiero, soy abogado, soy ingeniero, soy magíster en tal cosa, pero como que tenemos esa dificultad de poder interactuar con el resto de mis compañeros de trabajo. Recuerden un poco una lectura que hicimos el semestre pasado en donde nos hablaba el presidente de Fedepalma de las comunicaciones internas a nivel empresarial. ¿Recuerdan lo que se veía y se notaba dentro de una empresa y ustedes hacían un ejercicio? Sí, profe, tenemos jefes que ni siquiera un buenos días, ni siquiera un hasta luego, ni siquiera una Natalia, ¿cómo está? O jefes que sí se preocupan por ese proceso de comunicación, de estar pendientes. Y eso pasa sea en empresas públicas, privadas, de educación, de ingeniería, bufet de abogados, planta administrativa, en donde lo que dice Kevin es cierto, sí. Son tan buenos en esa rama de lo que estudiaron, buenos profesionales, pero tan débiles en el procesamiento de la información y el ser personas. Por eso el título de este curso es Y procesos de pensamiento. O sea, somos muy buenos como profesionales, pero no procesamos la información para hacernos, no amigos, pero sí tener una interacción con mis superiores, con mis subordinados, con mis mismos compañeros de trabajo. Y que ustedes lo notan. Un clima organizacional. Exacto, un clima organizacional. Y, por ejemplo, si estuviéramos en el salón, créame que estuviéramos haciendo fuera un ejercicio en donde yo le hubiera dicho, formemos parejas y vamos a hacer eso, vamos a hacer, como ustedes dicen que extrañan esos ejercicios. Sí, profe, como que el querer actuar, el querer levantarnos, usted nos hacía parar, nos hacía gritar, nos hacía eso. Y esas cosas son importantes y que muchas veces como que hacen falta. Y yo les diría a ustedes, y lanzo la pregunta, yo pienso que no estamos en una educación tradicional en lo que tratamos de hacer, hablo de mi curso. Para mí verlos a ustedes aquí cuadrito por cuadrito, algunos, otros que no ponen la cara y otros que como que están aquí, pero como que están pendientes del partido, de otras cosas, como que no es una academia tradicional, no es una enseñanza tradicional, ¿cierto? Todos para nosotros es nuevo, a pesar de que entre nosotros, comillas, no es nuevo porque ya Distancia viene hace mucho tiempo haciendo asesorías de este tipo, ¿no? Entonces es importante lo que dice Kevin. Ser un buen profesional, pero debo complementarlo para poder tener un proceso de comunicación y un buen proceso de pensamientos hacia mis subordinados, mis compañeros, mis colegas, desde el señor que me sirve el tinto, desde el señor que nos abre la puerta en X o Y empresa o nuestros empleados, o si nosotros somos empleados. ¿De acuerdo? Gracias, Kevin. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, muchachos? Profe, pues ya Claudina, casi dale. todos los compañeros, lo que yo he podido y se me ha quedado, ya lo han dicho. Otra parte que donde nos especifica, donde dice la lectura, que nosotros debemos de investigar para leer y escribir o formar ideas para así mismo poder volver a como explicárselos a alguien y darse cuenta si sí está mejorando ese proceso de lectura o de escritura que uno está haciendo. Clave también lo que dice Claudina, perdón. Si yo ligo la lectura y con la escritura, vamos a tener un buen resultado. No se vuelve uno buen escritor de la noche a la mañana ni para decir, ay, se me dio la gana de escribir y voy a escribirle a mi esposo, a mi pareja, a mi amante, a mi amigo. No. Tiene que haber un proceso antecedido de lectura. Si tú lees bien, sea lo que leas, bien. Pero hay que saber también lo que leemos, lo que yo les decía en una clase pasada, ¿no? No leer y hacer esa lectura que nos muestran las noticias por televisión o por Facebook, sino tener un proceso de lectura de segundo orden, que es un proceso de lectura de segundo orden, ¿no? En donde hay un procesamiento serio, en donde hay una información, en donde hay una postura y saber yo interpretar si lo que dice esa noticia puede ser verdadero o puede ser falso, ¿cierto? Entonces estaríamos de acuerdo con esa parte. Y más que poder tener claro que si es cierto o es falso, poder procesar la información y poderla sacar, ¿no? Recuerden que yo les digo a ustedes no están escribiendo para ustedes escriben para los que lo quieren leer, en el caso de los profesores o algún compañero que yo sé que entre ustedes a veces se leen los ejercicios para poder fortalecer lo que nos está mostrando, ¿no? Vuelvo y les digo, esta materia no es solamente
podernos comunicar y aprender a leer, escribir y saber qué es el texto argumentativo, no, sino empezar a mirar cómo procesar como seres humanos informaciones dentro de las interrelaciones en una empresa, en un entorno laboral o en un entorno académico como es lo de la universidad. ¿Alguien más para cerrar esta primera parte quiere dar una opinión, compañeros? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a mirar las participaciones del encuentro pasado. Cuando hablo de participaciones es, bueno, el encuentro pasado alcanzamos a mirar quiénes fueron los que interactuaron en los foros, ¿no? Y que algunos me dijeron, profe, ¿será que puedo seguir? Es que se cumplió la fecha, pero lo puedo hacer. Yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema. Entonces, no lo vamos a mirar ahora. Quiero que veamos el videito que me interesa que vean. ¿Qué es lo que quiero que enfoquen en ese video y lo tengan claro ahí? Primero, ¿cómo es el procesamiento y la diferencia y cuáles son las diferencias claves dentro del niño que nace en Suiza, el niño que nace en Colombia y el niño que nace en Japón? ¿Qué concepto de educación tienen? ¿Y cuáles son las empresas de ese video que más características tienen y las más conocidas y por qué son exitosas esas empresas? Ya mirando un poco el perfil que ustedes tienen como futuros administradores financieros. Es decir, ustedes se van a quedar aterrados, decir, ¿realmente pasa eso? Y bueno, ¿y por qué Colombia no puede llegar a ese punto o por qué la región? Teniendo en cuenta lo que nos habla el eje problemático, que el gran eje problemático que es cuál es el papel del ser humano en el desarrollo empresarial y en la creación de la empresa en el contexto regional. Es una pregunta muy aquí pegadita a nosotros, algo regional, pero quiero que primero la veamos a nivel macro de poder pensar, bueno, ¿cómo se puede crear una empresa a nivel macro y cómo podríamos hacerla aquí a nivel regional? El videito nos muestra unas cositas ahí que como que nos atinan a ciertas cosas, pero lo interesante es poderlo mirar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla para que estén pendientes ahí de las 2, 3 claves que quiero que tengan como apuntes. ¿Listo? Me confirman si... Profe, Dime, ¿quién me llama? obviamente, no, obviamente los de Japón están, mejor dicho, reestudiados porque desde chiquito, mejor dicho, lo ponen sí, a estudiar demasiado. Sí, lo que dice Ángela es cierto, pero pues vamos a ver si eso es realmente un mito cierto o un mito falso. ¿Listo, Ángela? Y la invitación es a que lo... De pronto alguien ya haya visto el video, no Eso es sé, lo no que creo. dicen. Sí, pues vamos Pues a sí, eso mirar es lo que entonces. dicen y he visto también, pues, Listo, de entonces vamos a pronto ver, de sea pronto alguien falso. ya haya compartido el vídeo, entonces me confirman si les empieza a aparecer, ¿de acuerdo? Profe, no ve nada. Tranquilo que está cargando, tranquilos. Ah, bueno. ¿Me confirman si ya empezaron a escucharlo? Ah, profe. Nada acá. Nada, nada, no escucha ni se ve. No, señor. Ahí ya empiezan a ver algo, lo pausé. No, nada. No, profe, se mira, dice El, 03 pobres, Ah, listo, sí, ahí está es. mostrando pero nada más. está mostrando el panel de archivo, la carpeta. Carpetas de archivos, sí. Se compra tu novia. Bueno, ahí ya aparece la primera parte. Dice, el siguiente programa no tiene ningún interés ni compromiso comercial. Sus fines son eminentemente educativos y culturales. ¿Pueden ver eso en la pantalla? Profe, acá no aparece nada, no sé por qué. Aquí no, aquí tampoco, profe. Yo Nada. tampoco, profe. Bueno, ya miramos, tranquilos.
Profe, si deja de compartir y vuelve a compartir con el video. No veo, profe, ni escucho nada. ¿Qué me dice Sebastián? Qué pena. No, es que todavía no estoy compartiendo, tranquilos. Que si dejaba de compartir y compartía el video. Claro, sí. ¿Quién es Daniela Gómez que me está pidiendo entrada? ¿La No conocen? llega, profe. No sé. No le doy Ahora que entrada. está- de pronto. No, no es de acá. El No, curso entonces- no es. de No pronto está reconocían el curso. repitiendo. Sí. ¿Qué es lo que me dice Sebastián? ¿Que le comparta por qué lado? ¿Por pantalla o por otra parte? Es que no. Que deje de compartir, abre el video y comparte el video a ver si es de pronto. Listo. Tranquilo. Ya vamos a mirar a ese ejercicio. ¿Ya les compartí? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, ahora sí. Señor. Listo. No escucha nada. Sí, no se escucha. Profe, escucha, pero muy suavecito. Escucha. No se alcanza a entender bien. Ahora sí, va escuchando. Súbele otro poquito. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? Sí, Súbele. ahora sí lo veo y lo escucho, profe. Shougo nació en Japón. El país de Shougo no tiene muchas tierras para sembrar. De hecho, buena parte de la comida se produce en invernaderos. Japón no tiene grandes recursos naturales, petróleo, mucho menos metales preciosos como y peor aún, bosques abundantes. La pequeña isla en la que nació Shougo tiene 378.000 kilómetros cuadrados, menos que la región amazónica colombiana con 400. Y en esa pequeña isla Shougo debe convivir con otros 138.000 habitantes. ¿Sí lo están escuchando ahí, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Profe, yo lo escucho, pero No, muy bajito. Yo casi no lo Estoy escucho. escuchando Sí, muy entrecortado. suave. Y Casi entrecortado, sí. Sí, entrecortado. Ahí lo paré un momento. Me dicen que se está escuchando entrecortado, sí se está escuchando bien, porfa. Se escucha muy suave y entrecortado, profe. Sí, se escucha una que otra palabra clara, profe. Y nada más. Bueno, voy a subirle más el volumen y voy a apagar acá lo que tengo al lado entonces para que lo puedan mirar ahí. Ya le subo todo el volumen. Ya tenemos la idea, ¿no? Son 3 niños que nacen en Colombia, en Suiza y en Japón, ¿no? Mirar un poco los conceptos ahí que les pregunté. Nada, profe. Profe, si no escucha nada. No se escucha. Ya no escucha nada, profe. Profe, ¿y Profe, ahora no está en YouTube? escucha. ¿Para no verlo? Muy bien, lindo. Sí, profe. Listo, entonces me dicen que no se No, escucha. Bueno, no hay problema. Voy a buscar entonces la parte donde hablan los expertos, que es lo que me interesa que escuchen, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Suiza no tiene océanos ni yacimientos importantes ni suficientes tierras para cultivar, por eso importar casi todos los productos que consume. Hans tampoco fue
la situación económica del país mayor. ¿Qué fue el audio, profe? No lo escuchado. No escucho. Bueno, esta primera parte, lo que nos muestra el video, muchachos, es, aparte de la comparación de los niños que nacen en estos distintos países, eh, la siguiente parte van a hablar unos expertos. Esos expertos es importante escucharlos. Quien va a hablar ahora es Pedro Juan. Él es un experto en geopolítica. Actualmente es el rector de la Universidad Católica en Río Negro, Antioquia, creo, en donde él nos da una pauta de un ejercicio y hay algo interesante que él menciona que, pues, que para que lo analicemos, en donde lo distinto que es sacar oro aquí en Colombia, lo distinto que es sembrar café y venderlo, de pronto vender una taza de tinto en Nueva York, como ese valor agregado y ese poco pensamiento que tiene el colombiano de poder saber que tiene elementos como el café, como el oro, como el níquel, como lo dice él, como las mismas piedras bueno, no me acuerdo el nombre, las piedras verdes que se ven bastante en Boyacá. Esmeralda. Las esmeraldas, gracias, Kevin. Sí, esas esmeraldas, el procesamiento que se le da, ¿no? Pero si han escuchado algo, dígame la verdad, o está cero el sonido, muy bajito, ¿o qué? No, profe, la verdad no se Sí, escucha nada. profe, Yo no yo escucho nada. Yo no le he escuchado absolutamente Profe, nada. Pico, uno que otra cosa y nada más. Al principio yo del cuando video sí, pero luego baila. Uy, paila. Solamente Ya miré unos miramos. cabezoncitos ahí nada más. Listo, voy a quitar mi volumen a ver. profe, Señora. esto hay como en el video al principio trata como de reflejar las riquezas que tiene el país de nosotros, naturales. Exacto, Natalia, sí, Natalia lo dice. Refleja primero todo lo que Colombia puede ser rico, pero después hace como un redondeo de lo que es rico en ciertas Lo que cosas no aprovechamos. naturales, aguas, anfibios, exacto, los recursos que no se aprovechan, pero es pobre porque es iniquitativo, es corrupto, tiene un sistema de salud quebrado, entonces eso es como que más o menos lo que muestra frente a la referencia. Voy a volverlo a poner a ver en la siguiente parte, que es lo que dice el señor Pedro Juan, que es clave. Voy a apagar mi micrófono. A ver. Traten Profe, estoy ustedes el allá, micrófono. sí, tranquilo, traten ustedes de subir allá un poco el volumen para mirar a ver un poco lo que se escucha. Tranquilos, gracias. Voy a estar acá pendiente.
profe, no me escucha. Bueno, bueno, entonces ahí les voy contando lo que ha ido pasando, pues porque algunos veo que sí están tomando nota, están escuchando, los otros no. Ahí ya empiezo a mirar un poco, el video nos muestra todo el potencial que puede tener. Sí, claro, Natalia me dice que lo encontró en YouTube, que lo puede compartir por ahí. Sí, claro, más adelante para, pues la idea es primero redondear acá. Eh, lo que los colombianos tienen y ese potencial, ¿no? Que son muy ingeniosos. Por ejemplo, alcanzamos a ver la gráfica que un paisa dice que pudo hacer Coca-Cola. Y son características que tiene la gente colombiana frente al procesamiento de qué. Primero, querer hacer empresa y segundo, ingeniárselas algo, lo que llamamos el común rebusque, ¿no? Que es una de las condiciones, entre comillas, laborales según el gobierno nacional, que quien es un trabajador informal hace parte de ese gran músculo financiero del país, pero pues no podemos estar de acuerdo en donde una persona que sí tiene un salario, donde una persona que tiene una seguridad social, donde tiene una cotización para pensión, frente a una persona que por ser vendedor informal, él no cotiza para pensión, él no tiene salud digna. Sí, sí, sí notamos la diferencia un poco. Yo lo tomo por ese lado, muchachos, frente a lo que queremos hacer y lo podemos procesar. Me dice Natalia que ella lo puede compartir en YouTube por el grupo. Si quieren, terminemos, cada uno si lo puede ver dónde está en ese momento para que Natalia ahí les está compartiendo el enlace. Terminamos de ver los 15, 20 minutos, 15 minuticos que faltan y retomamos acá. ¿Les parece, muchachos, o qué? ¿Todos están en condiciones de poderlo ver por YouTube en ese momento? Sí, 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 Listo. Mientras profe. tanto, yo lo voy a El poner a profe, rodar por acá. favor. Listo, yo lo pongo a rodar acá mientras tanto para que el tiempo esté ahí. ¿En qué minuto van, profe? Vamos Porque no, aproximadamente este, aquí, nos faltan 18 minutos aproximadamente, faltan del videito. ok. ¿Listo? Listo, bueno. ¿Los Entonces, quieres comparto el link? sí, compárteselo, Sí, si yo lo vuelvo a compártalo poner. ¿Sí? en el grupo, Listo, en el gracias. Nos grupo. vemos entonces O por aquí por en ahí. casi 18 minuticos, ¿listo? De todas maneras, yo voy a estar acá conectado. Ah, ya lo tienen en el... ¿Ya Carla lo compartió? Sí, ahí está.
El siguiente programa no tiene ningún interés.
Ángela, ¿lo estaba compartiendo conmigo en Zoom? ¿O lo estás viendo aparte? Qué pena. Señor, ¿Usted lo estaba viendo seguido de Zoom o lo está viendo allá aparte de lo que envió la compañera al grupo? sí, lo estoy viendo aparte de lo que envió esto Natalia, porque es Listo, que no escucha. listo, tranquila.
Bueno, ¿listo? Creo que ya están en los últimos 5 o 4 minutos, porfa, para complementar lo que estamos haciendo, muchachos, ¿de acuerdo? ¿Lo terminó de ver, Claudino? ¿Le falta algún minuto o algo o qué? Me falta, profe, todavía un poquito. Mentalidad de pobre, porque de otra manera no se entiende cómo la gente en Colombia, el país de Nicolás, con tantas plantas, vertebrados, aves, reptiles, anfibios, peces, páramos, petróleo, café, carbón, oro, níquel, plata, Claudino, el micrófono. Silencia el micrófono, por favor. Bueno, muchachos, pausemos ahí donde tengamos que creo que ya la mayoría han visto lo importante y la esencia de lo que quiero que veamos en el video. ¿Listo? Paramos ahí, nos unimos un momento acá, por favor, gracias. Bueno, entonces, compartiendo un poco la idea de lo que hablábamos, ¿no? Mirando ese gran eje problemático que nos muestra este segundo semestre, en este primer momento, de decir que cuál es el papel del ser humano en el desarrollo empresarial y en la creación de una empresa en el contexto regional. Les dije yo, el video nos va a dar un poco como esa información a nivel macro, ¿no? A nivel mundial, y creo que la comparación que nos muestra es realmente importante de lo que puede ser el hacer empresa en lo que es en Colombia, el hacer empresa lo que nos da en Suiza y el hacer empresa lo que nos da en Japón. Yo les di a ustedes dos conceptos de que prestaran atención. Uno era cómo ven la educación, ¿cierto?
¿Y el otro era cuál? ¿Me lo recuerdan, porfa? ¿Qué diferencias hay? Exacto. Entonces, arranquemos un poquito mirando el concepto de cómo en Colombia no se puede crear empresa y por qué en los otros dos países sí hay muy buenas empresas. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia? Profe, yo. Eh, podría ser porque los colombianos, digamos, a la hora de trabajar no lo hacemos como debe ser, somos muy indisciplinados. Ajá. Esa es una de las diferencias que podría estar ahí, que porque los demás sí hacen los mejores productos, son mejores en las cosas porque ellos sí son disciplinados. Listo, Natalia, gracias. ¿Quién Profe, tiene algo más yo. para aportar? Julián, dale. Para mí también una de las causas es que no, los colombianos no tenemos ese espíritu de emprendimiento y de innovación que tienen, por ejemplo, en este caso los suizos. Los suizos. Espíritu Palabra de clave que emprendimiento y innovación. Listo, palabra clave que menciona el compañero Julián, emprendimiento, ¿no? Que es una palabra que no es que esté de moda, así como dicen que actualmente está de moda la palabra reinventar, ¿no? Pero no es reinventar, es rebuscarse realmente frente a la situación de lo que está pasando. ¿Quién haya tomado la palabra? Diana, Ángela, qué pena. ¿Cuál de las dos era? Profe, yo. Yo, Diana. Diana y después Ángela, tranquila. Y después Claudina. Profe, o sea, yo lo que pienso es que nosotros los colombianos siempre buscamos más como lo material, como lo fácil, como lo que más rentabilidad da, pero a corto plazo. O sea, no tenemos como claro que todo tiene su proceso, ¿no? Que primero tenemos que capacitarnos, que trabajar, o sea, para lograrlo, ¿no? Entonces nosotros queremos todo como ya, o sea, somos como tan, como decía, nosotros la mentalidad que tenemos es de pobreza, porque como que sí, ¿no? Y tras de eso no buscamos como el bien común, ¿no? O sea, pues en Japón decía que ellos se preocupaban más por las personas que por ellos, por algo individual, ¿no? Entonces en Colombia, no, aquí lo que le interesa a los colombianos es como la plata, como todo así, no le importa cómo llevarse al otro por encima, no le, también les gusta como las cosas fáciles, o sea, generar como a todo momento, ay, que necesito, que no, que es lástima, como esa cosa de que a todo ahora queremos que todo nos lo regalen, ¿no? Por lo menos ahorita como yo critico mucho o sea, el gobierno con tanto eso de familias en acción y eso, entonces, ¿qué hace? Como que la gente tenga más hijos y más, como, ay, como me están dando un subsidio, entonces, claro, yo voy a hacerlo para que me den plata y así entonces no me importa trabajar, porque la gente ha salido de los campos, porque ya ahorita todo el mundo se mira en la ciudad, por lo menos acá en Florencia, se ha crecido mucho el mototaxismo, y usted mira que los campos están abandonados, y tras de eso, yo por lo menos por allá en la vereda, llegan y hay ese desplazamiento, entonces la gente ha salido, ¿cierto? Después vuelven y los reubican, les dan las cosas, les dan que la vivienda, que les dan maquinaria para que trabaje. ¿Y qué hace esa gente? Llega y la vende, se va otra vez. O sea, antes de que ya reciban las cosas, ya las han vendido. Entonces, como que yo digo que todo eso influye a que haya esa pobreza mental. Listo, Diana, muy amable. Ángela, y cerramos en esta primera parte con Claudina. Profe, yo quiero también hablar ahora. Listo, después de Claudina, Sebastián. Sí, concuerdo con lo que dice la compañera Diana, que la verdad los colombianos tenemos la mentalidad de pobres, ¿sí? De no mentalizarnos a proyectarnos algo, a hacer, como decían ahí, digamos, ser, me olvidó la palabra esto. Ay, Dios. Bueno, sí, que tengamos un nivel capacitario para poder, digamos, emprender lo que queremos y con disciplina, eso, disciplinado, ser disciplinado con los trabajos, tener nuestras horas y que sean todas las horas contables, sí, el resto. Gracias, Ángela. Claudina y después Sebastián.
Profe, en cuanto a todo lo que han dicho los compañeros de que los otros países son disciplinados, Colombia no. Entonces, eso es lo que Colombia le hace falta, ser más disciplinado, en que los otros países trabajan las 8 horas, Colombia trabaja las 6 horas. Entonces, todo esto hace para ellos, hoy en día quieren es lo general, la cultura fácil, conseguir todo fácil, no quieren trabajar, por eso es que hoy en día ya se meten la mentalidad de que la pobreza, que no tienen, para que el gobierno les dé todo. Listo, Claudina, gracias. Sebastián. Sí, profe, pues quiero como hacer un poco énfasis a lo que decía Diana. Yo a Colombia la llamo la megapotencia pasiva, porque pues como vimos en el video tiene todos los recursos y tiene todo para ser pues una potencia. Por ejemplo, nomás el Caquetá es más grande que Suiza y Suiza está entre las 5 potencias mundiales. Lo que decía Diana, pues como resaltando un poco esa parte, es que los colombianos, pues esos subsidios y todas esas ayudas, entre comillas, que da el gobierno, lo único que hace es promover pues eso. Donde el gobierno dejara de dar ayudas, de dar subsidios, de dar tantas cosas y diera más, pues destinara estos dineros para educación, pues como que la cosa cambiaría, aunque pues tampoco tanto como, pues, o sea, Colombia, lo que decía Diana es verdad, Colombia tiene la mentalidad de pobreza, porque pues Bill Gates lo dijo, que él pone a las personas más flojas a hacer sus trabajos más difíciles porque siempre encontrarán la forma más fácil de hacerla. En cambio, los colombianos antes buscan la forma más fácil para no hacerla. Ese es como el pensamiento, el sistema educativo, pues está dañado desde el principio en que no enseña los temas de la actualidad, sino que se mantiene clavado a 100 años antes. Por ejemplo, lo que muchos han dicho, la educación sexual, la educación de inteligencia emocional, la educación en finanzas. Desde el colegio a uno solo le enseñan a gastar, 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 pero no le enseñan a ahorrar, a invertir. Es como esa parte que pues, mientras las personas no cambien la mentalidad y tampoco los sistemas se renueven a las necesidades actuales, pues como que el país antes va a ir de Guatemala a Guatepeor. Sí, va, y nos va a quedar así como vamos a hacer así como Venezuela, todos migrando para otros países. Listo, muchachos, gracias. ¿Alguien más para cerrar? Profe, Señora. profe, una pregunta pequeña. Milady, ¿qué está hablando, Milady? Es que, no sé, Natalia. Ah, qué pena. ¿Puede hacerla, profe? Yo mi pregunta es sobre el tema de los subsidios. ¿Por qué, digamos, otros países que son primeras potencias mundiales, ¿cierto? Dan muchos beneficios. Ellos dan mucho beneficio más que digamos, que Colombia es un país que ayuda mucho a las personas. ¿Y por qué ellos no son pobres? Profe, ¿puedo dar ¿Y por qué mi nosotros sí punto de somos vista? pobres? Sí, Profe, yo claro, quería claro. La hablar. idea del video es eso. Ya, Kevin, tranquilo, ya le doy la palabra. Esperemos que Sebastián intervenga y entra Yo Kevin a también, intervenir. profe. Listo. Pues según yo, Colombia, a diferencia de los Se le fue la otros voz, países, es Sebastián. pobre, porque los subsidios en Colombia los generan más que nada como para calmar a la gente. ¿Me escucha? Vamos a hablar de internet de Sebastián. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Sí, ya. Listo. Pues es que los subsidios en Colombia no los tienen es tanto como para ayudar, sino como para justificar primero plata y segundo para justificar que el gobierno está haciendo algo. Por ejemplo, si el gobierno no diera subsidios, entonces la gente de una vez comenzaría a decir el gobierno no está haciendo nada por las víctimas, el gobierno no está haciendo nada por los desplazados, no está haciendo nada por la familia. El gobierno es más que todo la excusa que tienen como el justificante la evidencia para decir que otros países dan subsidios, pero los otros países generan más empleo, generan más cosas. Los subsidios que dan son más limitados y sí son a una población que de verdad lo necesita. En cambio, Colombia está por acción, familias en acción, por desplazados, por terreno, por educación, por yo no sé qué. Colombia tiene como 6, 7 subsidios diferentes. Ahí se los dan a cualquiera, por ejemplo, 4 estrato 5 con Cisben o con subsidio
de jóvenes en acción, de familias en acción, mientras países que son potentes, sí, dan subsidios, no se niegan, pero a población que de verdad lo necesita y de una manera más limitada. No aquí, como decía Diana, que venden las cosas antes de que se las entreguen. Ellos se los dan y si comprueban que no están haciendo uso adecuado de esos recursos, se los quitan y los cortan porque están diciendo que ahí no es. En cambio, aquí sí es al primero que muestro que, ay, estoy desplazado, entonces venga y le doy un subsidio y no darme al brote. Listo, Sebastián. Gracias. Kevin era el que estaba, que se hablaba. Kevin, ¿cuál es su opinión respecto a lo que está Profe, planteando? pues ya dijeron prácticamente todo, pero pues mi punto de vista acerca de... Bueno, O sea, dale. sí, pues yo tomé varios apuntes sobre algunas, como lo mencionaba, el Yo gran también, pecado profe, en Colombia, ¿no? bien. Como el gran pecado que, como le llaman ellos, algo que se puede notar y es algo muy que se puede notar hasta en el propio contorno de nosotros, es por ejemplo el no haber trabajo en equipo, las impuntualidades, que siempre tenemos una excusa para cuando somos irresponsables, entonces siempre va a haber una excusa. Y respecto a lo de las ayudas y todas esas cosas que dan el gobierno, las ayudas son muy necesarias en todos lados, porque usted puede ver en otros países se les dan ayuda a la persona, solo que la mentalidad que tenemos acá en nuestro país es una mentalidad muy pobre, porque pues siempre quieren es que las ayudas lleguen y no hacer nada por querer, porque pues las ayudas se dan para las personas salir adelante, pero pues las personas acá en sí son como quien dice, son muy flojos, porque pues solo quieren que le den y le den, pero se gastan la plata y no invierten en algo que les pueda producir. Y la diferencia, por ejemplo, allá en la materia, en lo del estudio, pues en lo que alcancé a escuchar era que, por ejemplo, el estudio en otros países, por ejemplo, como que en Suiza, se exige cierto nivel para poder estudiar en una, en una, en una Universidad. universidad, sí, señor, en una Pero universidad, y también allá el Perdón. estudio es como obligatorio, que no, que si Obligatorio. quieren, no, porque los papás deben de responder ante el Estado por el estudio de sus hijos. Entonces eso es algo como una falla, porque pues acá el que quiere estudiar va y estudia, el que no, listo. Y no hay como ese revisando que a ver si los muchachos están estudiando o cumpliendo con sus obligaciones, porque las ayudas pueden existir, más que el cumplimiento en nosotros no está. Y esa es la falla. Listo, Kevin, gracias. Algo importante para redondear este espacio del video que quise compartir con ustedes, muchachos, y que pues la mayoría lograron, creo que captar lo clave, es poder mirar eso que ustedes dicen. Mirarlo desde el punto de vista académico, cómo ven ellos la educación, cómo ven el proceso y el progreso, y como que nos hace caer en cuenta el video de que tenemos muchas posibilidades y muchas potencialidades. Lo dijo Sebastián, el mismo departamento es mucho más grande que un país tan pequeño como Suiza. Aquí en Sudamérica pasa con Uruguay, ¿no? Uruguay tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, menos de la mitad de los habitantes que tiene Bogotá, por ejemplo, todo el país. Entonces, es poder comparar y ir pensando en lo que les digo yo de esa pregunta para el primer inter, que es lo que este video quiero que se vayan metiendo en ese proceso, ¿no? De todas maneras, recuerden que a partir de la próxima semana ya empieza el primer momento de interaprendizaje, donde todas las dudas de todos los profes, teniendo en cuenta que los que son los de la línea, lo que son los de empresas, todo lo que ustedes están viendo, son los que llevan la línea y nosotros vamos a apoyar esa parte. Espero que les haya gustado el video. Sí les gusta, así como que nos hace pensar y como que ese proceso de pensamiento ligarlo con lo que realmente estamos haciendo en el semestre, ¿o no, muchachos? Sí, profe. Sí, claro, profe. Señor. Es que es una triste realidad. Sí, desafortunadamente Esa es la triste realidad. es una que triste sí, realidad, y yo a veces me pregunto, ¿y qué tal donde que si verdad? todos los miraran, Hay que cambiarla. Y que si Sí, toda sí. esa riqueza, todas esas aves, toda esa agua, todos esos minerales los pudiéramos aprovechar, ¿en dónde estaríamos, cierto? Yo a veces también me pregunto eso. Permítame, voy a tomar asistencia, ¿de acuerdo? Diana Barón.
Diana sí está. Laura Salas no asistió, ¿no? No la vi, ¿no? Claudina, Presente, profe. Milady, Presente. Ángela, Presente. usted no asistió a la clase pasada, ¿cierto, Ángela? No, no, señor, no puedo asistir tranquila. porque, pues, por Tranquila, otras Ángela. cuestiones. Carla, Presente. Dumas, no asistió Dumas hoy. Kevin Osorio, Presente. Natalia Restrepo, Presente. Sebastián, Presente. Julián Trujillo, Presente. Danilo, Presente. Jefferson Rojas. Listo, no asistió tampoco Jefferson. Bueno, esos son los 3 estudiantes que tengo en asistencia. Bueno, muchachos, entonces, ya para ir cerrando y redondeando la clase de hoy, voy a hablar un poco y les voy a botar el dato sobre qué voy a preguntar yo en ese examen de autoevaluación virtual que van a tener. Muy fácil. Hemos hecho 2 lecturas y de esas 2 lecturas, de lo que es el resumen y lo de Carlino, va a salir las preguntas para la autoevaluación virtual. Y una pregunta va a salir sobre lo que vimos hoy en el video. ¿Estamos de acuerdo? Hay una pregunta general, perdón, una pregunta, una preguntita cognitiva o una preguntita en donde hay una pregunta, un argumento y ustedes van a desarrollar sobre lo que les está haciendo esa pregunta, ¿de acuerdo? Y las otras 4 son A, B, C o D para dar respuesta a eso. No me voy a salir de ese parámetro. Las 2 lecturas de lo que es el resumen y leer y enseñar y aprender en la universidad de Paula Carlino son las 2 lecturas bases y una preguntita del videito que acabamos de analizar hoy. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? A los que alcanzaron a enviar hasta el viernes a mediodía avance, se les hizo la retroalimentación respectiva, ¿cierto? Unos se fueron por el lado del resumen, como dije en un principio, y los otros se fueron por el lado del producto como tal de texto argumentativo. Ya tienen plazo hasta mañana, ya pues no se les va a revisar, no se les va a hacer retroalimentación pues por condiciones de tiempo. Yo mañana también tengo clase, ustedes también, pero la idea es que envíen algo, ¿no? Envíen, no dejen ese espacio vacío porque este semestre no se va a perdonar nada. Si queda el NP que equivale a 0, muy difícil que lo puedan levantar. Tratemos de enviar algo. Yo sé que la mayoría de ustedes, los 12, 13 del semestre, son bastante responsables. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, muchachos? Natalia, que alzó la mano. Profe. No, profe. No. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, le dicen a Dumas y a Laura Salas que, pues, que se perdieron la clase hoy. De todas maneras, pues que compartan el videito ahí que Natalia muy amablemente nos lo compartió. Muchachos, los dejo. Que tengan buena tarde, tomen agüita, refresquense, cuídense y prepárense para la próxima clase. ¿Listo? Gracias, Hasta luego. profe. Estamos pendientes. Estuvo muy chévere la Gracias. clase. Bueno, no se pierdan. Chao. Bueno. Chao.